Bueno, ya en la mesa de los noticieristas saludo a Francisco Arizmendi. Francisco, muy buenos días. Muy buenos días, Sinaloa. ¿Sí se oyó? ¿Se oyó? Clarito. Equipo, gracias, con equipo. Gusto a Javier Cabrera. Javier, muy buenos días. Muy buenos días al auditorio. A Milton Rojo. Milton, muy buenos días. Muy buenos días. Sí se oyó. Bueno, en su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum respondió a las críticas formuladas por el expresidente Ernesto Zedillo. Fue presidente de 1994 al 2000, el último priista, por cierto, bueno, el penúltimo, ¿no? El último hasta antes que perdiera el PRI, y el penúltimo en la historia. Respondió a estas críticas sobre la reforma judicial y aseguró que se trata de una nueva narrativa impulsada por la oposición. Sheinbaum se pronunció sobre la entrevista que Zedillo Ponce de León concedió a la revista Nexos, en la que arremetió contra la Cuarta Transformación. El expresidente mexicano criticó el supuesto desequilibrio de poderes, la eliminación de órganos autónomos como el de transparencia, la militarización de la seguridad y la actual reforma judicial. Zedillo sostuvo que en México se murió la democracia. Con base en esa sentencia, calificó el actual partido en el poder, Morena, como un régimen que busca tomar decisiones arbitrarias según sus intereses políticos. Claudia Sheinbaum señaló que las declaraciones forman parte de una narrativa impulsada por ciertos medios de comunicación, donde ha colaborado el expresidente priista, mediante la cual se buscan nuevos voceros para arremeter contra el gobierno mexicano. Ahora la cantaleta que traen es que somos un gobierno autoritario. Se acabó la democracia en México. Esa es una nueva narrativa. Como ya nadie les cree, buscan nuevos voceros. La mandataria federal explicó que los antiguos voceros de la oposición eran Ricardo Anaya, Alito Moreno y Enrique Krause, que han perdido credibilidad en sus argumentos. Por ello ahora buscaron a Zedillo. Cabe señalar que Sheinbaum el día de hoy también dijo que utilizaría la mañanera del pueblo para informar a partir de este miércoles sobre el Fondo Bancario de Protección al Ahorro, el FOBAPROA, que creó el expresidente Ernesto Zedillo para salvar a los bancos, ya que provocó una crisis financiera durante su sexenio, y a partir de ahí cientos de miles de personas se vieron afectadas, cayeron en el no pago y perdieron todo, y nunca fueron rescatados los de abajo, porque a quien sí rescató fue a los de arriba, comentó la presidenta. Sheinbaum declaró que personajes como Zedillo la están acusando de autoritaria y que se acabó la democracia, pero es falso, pues será el pueblo, por ejemplo, quien elegirá a los integrantes del siguiente órgano judicial. El expresidente respondió a todas estas críticas generadas en su contra sobre este artículo en la revista Letras Libres, y también aprovechó para responder a la presidenta. De acuerdo con la carta, el exmandatario reiteró los riesgos de la democracia que venían con la aprobación de la reforma judicial, destacando que el esfuerzo de miles de mexicanos en los últimos años se estaba destruyendo gracias a Morena. Y ahorita hago más comentarios de lo que acaba de responder Zedillo. Javier. No es la primera vez que el expresidente de la República, Ernesto Zedillo, que viene muy poco a México, él vive en los Estados Unidos, trabaja en una empresa allá en los Estados Unidos, una empresa ferrocarrilera, y también le atribuyen eso de haber entregado el sistema ferroviario a los extranjeros. Pues lo acusa normalmente de venir a hacer cuestionamientos, ha hecho varios cuestionamientos en este mismo sentido. No es la primera vez que lo hace a través de la revista Nexos, a través de otras entrevistas que la está poniendo, estableciendo que México va hacia una gran tiranía. Así lo ha establecido él. Y que la democracia se ha ido perdiendo en este país, y da sus argumentos como un político que, bueno, algunos lo han pasado a la historia como un gran demócrata. Recordar que es con él cuando pues pierde la presidencia de la República con un candidato, incluso sinaloense, Francisco Labastido Ochoa, que el mismo Francisco Labastido Ochoa ha hecho bastantes cuestionamientos al presidente, hoy expresidente de la República, de haberse inmiscuido, según Labastida, en contra de él, para que el PRI perdiera por primera vez la presidencia, al anticiparse al órgano electoral a salir a decir que había perdido su candidato las elecciones en aquella época. Bueno, pues hoy la presidenta de la República sale a defender este proyecto político que tanto se ha cuestionado. Hay bastantes cuestionamientos de cómo se va llevando adelante este proceso para elegir a los nuevos funcionarios del poder judicial de la Federación. Las últimas revelaciones de uno de sus miembros, que es el senador de la República, Noroña, donde están aceptando que hubo errores y omisiones en cuanto a la selección de los candidatos, y que es posible que se les vayan a filtrar varias gente que esté
inmiscuida o ligada a los grupos delictivos es algo bastante cuestionable, porque fue lo que siempre se le estuvo cuestionando, sobre todo a la oposición a Morena, del peligro, incluso no solamente dentro del territorio nacional, sino en Estados Unidos, quienes algunos legisladores habían dicho que esta reforma pudiera abrir las puertas y que era sumamente peligroso. Se dijo que iba a haber una comisión de selecciones que iba a verificar, que tiene que ver con el Poder Legislativo. Por eso hoy le están reclamando a los miembros del Poder Legislativo que asuman su responsabilidad y que ya no se va a poder cambiar las boletas y todo el proceso que ya está en marcha, y esto tendría un impacto bastante fuerte. Bueno, la posición de Ernesto Zedillo es válida, es su punto de vista, y él está viendo como un ejecutivo federal que estuvo al frente. Efectivamente hubo una gran crisis económica en su sexenio, una de las más fuertes, y él se la atribuye también a su antecesor, a Carlos Salinas de Gortari. A Carlos Salinas de Gortari, pero Salinas de Gortari también ya le respondió en qué sentido, que si le dejó la economía con alfileres, que él fue el que tiró los alfileres. Y este tema, la verdad es que es cierto, que el tema del FOAPROA, cómo dejó endeudado hasta la fecha al país y a los mexicanos. Pero si sería una buena, habría que ver que se filtren los nombres de todas esas personas, de todos los rescatados, de todos los que fueron beneficiados. Van a encontrar muchos morenistas, Así es. Bueno, no existía Morena, ¿no? No existía Morena, pero hoy están y dentro muchos de empresarios conocidos también. Así es, bastante empresarios de todas partes del país que, bueno, pues iban también el riesgo de que una gran parte perdiera parte de sus ahorros. Fue parte de la estrategia del presidente de la República. Hay que recordar que incluso cuando entra en una crisis financiera muy fuerte a México con Zedillo, Estados Unidos le aprobó un crédito de bastante dinero para apoyarlo, para que no se viniera abajo la economía mexicana. Así es. Francisco, ¿tu punto de vista? Mira, yo no sé si la presidenta Claudia Sheinbaum tenga la piel tan delgada, porque ya van 2 días seguidos que aborda el tema de Ernesto Zedillo. ¿Quién es Ernesto Zedillo Ponce León para que le pongan tanta atención? Pues fue presidente de México en base a una tragedia política, fue el asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta. Y ya tiene rato que cada vez que Zedillo hace alguna crítica, desde López Obrador para acá, no le dan la importancia del mundo. Pero más que nada, me quiero yo percatar, imaginar, es un pretexto para seguir abonando. Aquellos son los buenos, estos son los malos y aquellos son los peores. El lunes, o sea ayer, que lo aborda el tema por primera vez la presidenta Sheinbaum, pues se ve luego como uno de los reporteros de base que tienen ahí le picha la pregunta y ella le dice, qué bueno que me lo preguntas, pero no despistó ayer, estaba leyendo en una tarjeta que tenía sobre el atril ahí donde da sus conferencias, pues todos los errores que ella le fue marcando a pero hoy todavía fue más allá. Dijo que como que la oposición, no tiene a quién mover para criticarnos, y se fue directamente nuevamente contra el PRIAN y dice, ¿dónde está la ex candidata presidencial del PRIAN? ¿Dónde anda Alito? Dice, bueno, Alito. Sí, ¿dónde anda Alito? Dice. Salinas, bueno, pues Salinas dice, no a la cara, dice. Peña anda muy calladito, dice. Y Felipe Calderón, pues ahí anda paseándose en su yate. Con la mano fría. Con la mano fría. Con la mano fría. Helada. Un tintineo así. Más respeto para mis compadres. Y cuando se publicó hace poco que andaba en un yate Felipe Calderón, sí, él aclaró. Me invitaron un grupo de amigos de la Baja Sur. Pero la presidenta dice en su yate. ¿No? Y entonces le ha dedicado gran parte del horario de la mañanera a Zedillo. Pienso yo que más que nada es un pretexto para abonar en lo que tanto le ha funcionado, podemos decir hasta la fecha Morena, de seguir marcando diariamente la división, neoliberales, conservadores, etcétera, y hacia allá va todo esto. Un Zedillo, que por cierto en su reciente libro de Francisco Labastida Ochoa, más que señalar de que se adelantó a las autoridades electorales de la época para reconocer el triunfo de Fox,
En su libro Memoria, parece ser, de la Bastida, pues él relata cómo Zedillo hizo todo lo posible para que él, como candidato del PRI, perdiera la presidencia, y cómo Zedillo le daba línea a los gobernadores del PRI, pero al revés de los tiempos tradicionales. Es decir, no se metan. Ahí te lo encargo. Ahí te lo encargo como cosa tuya, agarrando casi un paliacate y torciéndolo como lo hacía de broma don Alfonso G. Calderón. En fin, eso es lo que revela en su libro La Bastida. Yo recuerdo los minutos después que se sepultó en Magdalena de Quino a Luis Donaldo Colosio, ahí estuve presente, y veo arriba del autobús en los que se trasladaban a un Zedillo con el rostro desencajado, con la mirada perdida en lontananza, serio, mientras que a un lado de él Ortiz Arana se desvivía moviendo la mano. Zedillo estaba impávido, o sea, impactado, y cuando ya gana la presidencia, que hay que decirlo, la ganó con una alta votación, sí. Su esposa, no recuerdo el nombre de ella, nada más. Nilda Patricia. Nilda Patricia Velasco tenía terror a que le ocurriera a Zedillo lo mismo que a Luis Donaldo Colosio, y ya que gana le dice: por favor, no salgas, prácticamente diciéndole: hasta que tomes posesión. ¿Por qué? Porque después del asesinato de Luis Donaldo Colosio, a los meses es asesinado el entonces excuñado ya del presidente Carlos Salinas de Gortari, Francisco Ruiz Maciá. ¿Cómo olvidar? O sea, y imagínense ustedes ese 94 sangriento, y pues el resto de la historia ya la conocemos. Zedillo mandó detener, y acusándolo de eso, a Raúl Salinas de Gortari. Salinas se puso en huelga de hambre acá en Monterrey, en una casa de los miembros de Solidaridad, tomando agua Evian, por cierto, de los Alpes franceses, y ya le dieron el destierro a Dublín. Y desde entonces Salinas publica, pues bueno, ya no tiene rato, se llevó publicando en los siguientes años unos libros como de 800 páginas, aclarando que él no había causado el problema del error de diciembre, al cual hoy, por cierto, de una manera muy sutil, sin darse cuenta la presidenta Sheinbaum, pues prácticamente dice que el error fue de Zedillo, no de Salinas, ¿no? Porque Zedillo, dice el equipo de Zedillo, reveló a un grupo de empresarios días antes que iba a haber una devaluación. Y sacaron la lana. Y la fuga de capitales, y no, fue tremendo. Sí, porque el tiro ahorita pues es con Zedillo. Milton. Dos preguntas, Francisco, así breve. La primera y la segunda. Número uno, ¿quién iba con Ruiz Massieu cuando lo iban a que se le encasquilló Heriberto Galindo Quiñones? Y dos, la palabra bienestar políticamente usada en el mensaje político, ¿viene de Morena? O sea, ¿viene de López Obrador? ¿O viene desde antes? No, viene la palabra bienestar, la iba a empezar a utilizar el 24 de marzo, o sea, un día antes de que fuera asesinado. Luis Donaldo Colosio Murrieta grabó unos spots que ya no se publicaron porque fue asesinado, donde la palabra bienestar aparecía en todos sus spots. Usted puede meterse, amigo del auditorio, a YouTube, y ahí puede picarle Luis Donaldo Colosio los spots que no alcanzaron a divulgarse. Y el spot de Zedillo era bienestar para tu familia. Efectivamente. Lo mantuvo, ¿no? Lo mantuvo. Sí. Dicho desde ese punto de vista, en una parte, la presidenta Sheinbaum tiene razón, porque si vamos a hablar de tiranía financiera, pues bueno, don Ernesto, con el Fobaproa, sí venía, o sea, sí le pasó a dar una deuda al pueblo de México, pero de la banca. ¿Por qué? Porque, y explico esto, la banca venía estatizada desde el 82 con "no nos volverán a saquear", de José López Portillo. Que dejó hecho girar los perros. De hecho, los perros les dieron porque sarna. Dijo que iba a defender el peso como un perro. Y les dio sarna, y ¿no? devaluó a los perros. Y bueno, y devaluó a los perros. Entonces, de ahí viene el proceso de estatización de la banca, donde Silva Herzog le dice: presidente, a usted, imagínese que le duele la cabeza y se va a cortar un brazo. Eso es lo que va a hacer con la estatización de la banca, no la estatice. Entonces, ¿qué pasa? Lo repiten de secretario él, pero estatiza la banca. Entonces,
La estatiza Salinas. No, López Portillo. López Portillo. No, Salinas la privatiza. Bueno. ¿Y quién abandonó? Se paró inmediatamente la Cámara y sale molesto de ahí por eso. Maquio Cloutier, sí, es y de correcto. ahí nace después la figura política y el política. luchador política que fue de Maquio Cloutier. Luego, viene con Salinas todo el proceso de privatización. Bueno, hasta la violencia la privatizaron, pero bueno, eso es otra cosa. Entonces, viene el proceso de privatización de la banca, se viene la parte de los neobanqueros. Recordemos en el 91 toda esa feria de pasar, donde gente de transportes, gente que había sido banquera, le venden los bancos, y algunos bancos no se los devuelven a sus antiguos dueños. Recordemos algunos casos. Entonces, acuérdense, Banca Confía, Banca, luego los procesos a El Divino, a Carlos Abascal, ahorita banquero. Aquel platanero que compró el del Monte para por el Lankenau, sureste. Peniche. Pues Carlos Cabal Peniche, es correcto. O sea, eran empresarios que, algunos que no tenían que ver con la banca, pero bueno. Y el que no se alineaba lo metían al bote. Los que arman ese proceso, obviamente, era don Pedro Aspermella, secretario de Salinas, y Guillermo Ortiz, que fue después el secretario. ¿Aquí hubo un banco? Sí. ¿Bancrecer? No, aquí un banco aquí atrás. Sí, hombre. De un señor. No, aquí en la calle Vallarta ya estaban. Sí, hombre. Y estaba el club de banqueros ahí también. ¿No te acuerdas cómo se llamaba ese banco? Bueno. Que muy sabroso las costillitas que vendían ahí. Ahí andan ayunas, no tortugas. No, había un restaurante, un club privado. Okay. Ese proceso de privatización de la banca se hizo mal, y tan mal que 4 años después tiene que salir la deuda, o sea, el Fobaproa, el INPAP, que después fue Fobaproa, y que fue votado por diputados del PRI. Un eminente diputado del PRI extraordinario, con mucha influencia en Sinaloa, ahorita, pero en aquel tiempo era un diputado poblano que siempre buscó la gobernatura hasta la fecha de Puebla, pues fue el hoy diputado Ignacio, o senador, ¿no? Sí. Ignacio Mier. Sí. Y se ve atrás de Roque Villanueva. ¿Exhibía Nacho Mier? ¿Mande? Ya existía Nacho Mier. Él vota el FOBAPROA. Sí. No, perdón, vota el IVA. No, vota el IVA y vota el FOBAPROA, que tengo entendido. Y fue presidente del PRI en Puebla con el Con Mario Marín, es correcto. Qué bonita familia. Ahora, por esa parte familia, y la parte familia, donde Ernesto Zedillo quita la variación del tipo de cambio de fijo, como lo tenía Salinas, o sea, con recursos inyectados, a volátil, o sea, libre, a flotante. Entonces, ahí ya vemos el deslizamiento del peso de diciembre a marzo, casi al doble. Hay un deslizamiento de 3, luego 4.50, luego 5 y ¡pum! 7. Entonces, en esos 3 meses se da ese proceso de evaluación. Y sobre lo que dice Zedillo de la militarización, es cierto, pero la militarización empezó con él. Recuerden cómo las policías federal preventiva que ¿Con quién empezó? Con Zedillo. Y Zedillo, acuérdate, en el movimiento del 68 hay una imagen donde el ejército lo tiene contra la pared. El esposo lo está desviando porque ellos están en la boca, son del Politécnico. Y él cambia la corte. Poli, ¿no? Él cambia la corte. Ay, esos hijos del 68. Bueno, Laura Bermúdez dice Interbanco se llamaba. Dice. Interbanco, pues de aquel señor dice que ella trabajó ahí mendiado, buena onda, ¿no? Y había varios amigos, nosotros teníamos ahí metido Holanda. Sadol, ¿no? Que en paz descanse. Y a otros amigos que están dedicados a la madera también tenían billetes. ¿Y agricultores. Tronó el banco, bastante el banco. Y hasta el club de empresarios, ¿usted se te acuerda de las costillitas? El club de empresarios muy sabroso. Y había un señor que tocaba el piano. Es un club privado que era ahí. Muy bien. Hoy son oficinas de la fiscalía, creo, ahí. Bueno, ¿tus conclusiones, Javier? Así es, bueno, este tema que se ha vuelto político, Zedillo últimamente viaja muy poco a la Ciudad de México, pero siempre que ha venido a México ha hecho cuestionamientos, sobre todo al gobierno de Morena, ¿no? Ha hecho bastantes cuestionamientos también cuando estuvo el PRI, hizo algunas observaciones y que está de acuerdo. Bueno, las circunstancias de la vida lo favorecieron a Ernesto Zedillo, incluso pasa a la historia no como un político de carrera, como un hombre que buscó la presidencia. Entró como un candidato emergente en una gran tragedia nacional, porque él era secretario particular de Luis Donaldo Colosio. Así, coordinador. Y bueno, se dijo que en ese momento Ortiz Arana, que era el líder nacional del PRI, hizo todos los movimientos para hacer un madruguete, convertirse en el candidato a la presidencia
de la República. Y hay que recordar que en la época de Zedillo, que también estaba Francisco Labastida Ochoa en ese gabinete, se creó una policía. Pero preventiva. Así es, la policía preventiva, por lo mismo. ¿Aquí? A nivel nacional. A nivel nacional. Pero aquí a nivel estatal. Era secretario de Gobernación. Pero aquí, cuando fue gobernador aquí, pero cuando fue gobernador, no, fue desde Zedillo. Cuando fue gobernador aquí hizo aquella base de coordinación, ¿te acuerdas? Aquí hizo una base de coordinación, efectivamente, para coordinar también con parte del ejército y las fricciones que se tenían en aquel tiempo con los delegados de la Procuraduría General de la República, ¿no? Que hubo bastantes fricciones entre los elementos de la Policía Estatal y también de la Guardia de Labastida Ochoa, que por cierto, uno de sus guardias fue asesinado, se dije, pues, por agentes federales que supuestamente... Capitán Valverde. Valverde, sí, es un hombre con una gran capacidad. Adelaido. Tenía un entrenamiento antiguerrilla y paracaidista. Y no del Estado Mayor Presidencial. Sí, incluso. Era un hombre con una gran carrera militar. Así es. Francisco. Por cierto, ese asunto del Fobaproa sigue sirviendo todavía para lo que estamos comentando. Pues todavía debemos. Y hay que recordar, Ya luego vinieron los nuevos pesos. Aquel histórico debate entre candidatos a gobernador en el 98, en el Centro de Ciencias. Sí. Con Emilio Goicoechea Luna del PAN, Rubén Rocha Moya, ya andaba de candidato también a gobernador. Fue la primera vez, ¿no? Sí, la segunda. Y Juan S. Millán. Con la Bastida fue la primera. Con la Bastida. Fue un debate muy, muy interesante. Y al final me dice a mí el candidato del PRI, Millán, me dice, ¿cómo lo viste? ¿Quién ganó? Definitivamente, le dije de manera clara, lo ganó Emilio Goicoechea. Muy bien, me dijo. Mañana habrá noticias, me dijo Millán. Eso fue todo, ¿no? ¿Por qué? Porque al final de ese debate le pregunta Millán a Emilio Goicoechea, señor candidato, ¿usted está en Fobaproa o no está en Fobaproa? Yo tenía adelante de mí sentado a don Jorge del Rincón, y don Jorge del Rincón masculló. No lo vayas a negar, no lo vayas a negar. Voltea a Goicoechea con la cara colorada y le dice, no estoy. Al día siguiente llega el dirigente nacional del Barzón. ¿No era Ramírez Cuellar? Sí, Ramírez Cuellar. Ramírez Cuellar. Y daba... Hoy morenista. Hoy morenista. Oh, bueno. No, pues. Ahorita vas a decir que Bartlett también, y bueno. Y llega Ramírez Cuellar y dice, aquí está una lista, dice, y aquí sí aparece Emilio Goicoechea. Es decir, Goicoechea gana el debate, y al día siguiente, con la revelación de Ramírez Cuellar, del PRD en aquel tiempo. PRD es correcto. Lo pierde, y ya después me encuentro yo en un evento a Emilio Goicoechea y me dice, oye, dile a tu amigo Juan Millán que no se vale, yo juego carambola de 3 bandas y él me la hace de 40, me dijo. Pero ya Goicoechea riéndose, ¿no? Bueno, todo por el tema del Fobaproa. Milton. Bueno, en la parte de la militarización, donde dice el presidente Zedillo que se profundizó el proceso de militarización, pues también el expresidente Zedillo, recordemos, con la PFP, la Policía Federal Preventiva, nace con él. Recordemos que ellos desmantelan la Federal de Caminos y empiezan a desmantelar todas las policías y arman un solo cuerpo policial, pero dirigido por militares. Así es. Ahí empieza el proceso de militarización, que era el almirante Wilfredo Robledo, sí, Madrid, que empezó como jefe y después fue ya Omar Fayad, pero los mandos en los estados a la Policía Federal Preventiva eran ex generales o generales retirados o coroneles retirados. Entonces, por ese lado el presidente, también él empezó, ¿no? Entonces, luego, por otro lado, tiene razón cuando habla de un poder judicial profesional. Porque el Poder Judicial el Poder Judicial tiene la reforma, sí tenía que haber una reforma al Poder Judicial. ¿Para qué? Para que no hubiera este caso como el de Coahuila, del Poder Judicial, donde amenazan, los casos tan de enriquecimiento inexplicable de muchos ministros y de magistrados y jueces, y esta parte del nepotismo desmesurado en la Corte. Porque sí, fue un principado de familia, ¿no? Entonces, se abusó mucho. Entonces, esa parte tenía que... Y tenían que caminar sobre la profesionalización. No sobre votar
porque al rato vamos a ver el problema. Pero el nepotismo va a seguir ahorita con la votación. ¿Cuántos aspirantes son familiares? Bueno, y el problema en que se mete, tiene que salir Noroña y decir, oye, se nos colaron varios con ciertos antecedentes. Se coló él. Entonces, ahora es morenista. Sí, ya no es del PT, no acuérdate que lo abucharon ahí. ¿Qué pasó, doctor Rojo? Más respeto. Entonces, por ese lado es válido lo que habla el presidente Zedillo, pero también el presidente Zedillo dejó muchas situaciones porque que se explican ahora, porque él también viene de lo que dice Francisco, él viene de una tragedia. Wow. Y recordarán aquel bombazo que hubo, salió que según había sido una estufa la que había explotado a un lado de la casa donde era Zedillo, pero se hablaba de que como el soldador que anda suelto aquí en Culiacán. Se habló de que fue un bombazo en aquel tiempo, a un mes o a días de tomar posesión, ¿no? Entonces digo, ¿por qué? Porque en esos tiempos, pues la política estaba muy... Él vivía en Coyoacán, por allá, Cabrera, ¿no? Creo que sí. Así es. Bueno, Jesús Manuel Cota, más saludos a la familia Cota Aguilar. Berta López Reyes, Cabrera omite decirlo de las matanzas de Actial, Chiapas y Aguas Blancas, Guerrero. Es correcto. Mandato de Zedillo, es correcto. Y tiene el cinismo de decir que la democracia ha muerto, ha sido más cínico Zedillo, dice. ¿Sí? Gracias, Berta. Lucy Hernán dice, pues la cancelación del nuevo aeropuerto también se quedó una deuda pública que ahí se da con el FOAPROA, dice. También es Saludos. Zedillo como presidente fue pésimo, dice Guillermo Pacheco. Yo coincido, fue de lo más gris de la historia de México. Fue circunstancial su llegada. Ponce de León. 30 segundos, Javier. Fue circunstancial su llegada a raíz de la muerte no tenían ya muchas barajas donde incluso que se quiso reformar fast track la ley para permitir que ciudadanos con familiares extranjeros, churumbeles, como decía López Portillo, pudieran llegar a la presidencia de la República. Ministros de gabinete. Así es, no podían, estaban impedidos, miembros del gabinete. Entonces, buscaron a Zedillo. Mi teoría es que pensaron que era el candidato más débil y que las fuerzas del PRI lo iban a manejar. Así es. Pero ya vimos... O el propio Salinas, cosa que no ocurrió todo lo contrario. Todo lo contrario. Terminó en la cárcel su hermano. Cuando detienen a su hermano, ¿no? Que siempre se la sospecha que él tuvo que ver con la muerte, por lo menos, de Ruiz Massieu. Muchas gracias, Javier. Buenos días al auditorio. Francisco, 30 segundos. Sí, a Salinas todo le salió bien, menos la sucesión, ¿no? Como ya muchos. Sabemos, como muchos, exactamente, a nivel nacional y a nivel estatal. Pero en el caso de Salinas, a un asesinado Colosio, su candidato no era Zedillo. Él cita a Diego Fernández de Ceballos, a don Luis Chacia Álvarez, a Los Pinos, para decirles que si lo apoyan con una reforma constitucional fast track y habilitar a Pedro Aspe Armella. Y ahí le dicen los dos panistas, no, para nada. Y no le quedó otra a Salinas que hacer candidato al que sí era el verdadero candidato del megacerebro francés que tenía por un lado ahí Josep Córdoba Montoya. Así es. Muchas gracias, Francisco. Buenos días, Sinaloa. Milton. Sí, al final del día, las tragedias del pasado, como una obra shakespeariana, se siguen presentando en el presente. Y el 94 sigue explicando la realidad. Digo, se nos apareció Zedillo, ¿no? A recordar esto. Que no ha cambiado. Así es. No, los procesos sociales no se cerraron, pues, y ahí siguen. Muchas gracias. Gracias, Milton. Muchas gracias. Bueno, así nos vamos a despedir, agradeciendo el foro su atención. Se quedan bien acompañados en Qué Vibra, el show del Mariconcho. A nombre de todo este equipo, soy Luis Alberto Díaz. Que la pase usted de lo mejor.